Muy buenas tardes. Mi nombre es Mirna Luz Díaz Rodríguez. Estudio en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, la maestría en Ciencias de la Educación. La materia es Intervención Psicopedagógica a cargo de la doctora Soledad Azucena González Salina. El tema a desarrollar es cómo transformar la enseñanza. Pues bien, en mi presentación daré inicio con una pregunta. Esta palabra como docentes creo que la hemos escuchado. ¿Qué es un currículum? Voy a hablar sobre el currículum, el aprendizaje y contenidos que son bases fundamentales en el currículum y sobre todo la evaluación. Un tema muy relevante, la evaluación. Iniciaremos qué es un currículum. Para muchos docentes se basa el currículum en el aprendizaje. Lo vemos de una manera superficial, puesto que el currículum va más allá del contenido y le da una fuerza a la enseñanza-aprendizaje para que tenga mayor validez en la formación pedagógica. Un currículum es un mediador importantísimo en el proceso pedagógico. Podemos citar varios autores. Uno de los autores que me llamó más la atención es Kemis. Kemis menciona que el currículum permite que el proyecto educativo sea óptimo, sea aplicable en el aula, incorporando la acción, en este caso también lo que es la dinámica, la realización y el desarrollo práctico que se da dentro del aula escolar. En los procesos de la intervención del aprendizaje, como potencializar lo que es el valor, el conocimiento, otro de los pedagogos como Jung nos menciona que el currículum es un problema. ¿Será cierto? Pues bien, para Jung propone en este caso que el currículum implica un problema de distribución, ya que es un mecanismo por el que el conocimiento se ve diversificado socialmente en función de criterios básicos, como son en este caso la edad, el sexo, la raza y el origen social. En definitiva, pues, en momentos en este caso, de planear y planificar, hay que tener en cuenta muchos elementos que son muy esenciales, que se nos pueden escapar, que en este caso no se nos puede escapar ningún elemento ni interno dentro del ámbito escolar como el externo. Pues bien, esto nos va a permitir en este caso al proceso formativo que debemos de tomar en cuenta tanto los factores económicos, en este caso también los factores políticos y los factores sociales, que en definitiva deben de hacerse presente y manifestarse en un currículum. El docente debe tener la agudeza, debe de tener la visión clara para poder percibir esas temáticas, esas realidades y trabajar en ellas. En mi siguiente diapositiva menciono que aquí el docente debe de tomar las siguientes decisiones. En un currículum, este debe de estar formado por contenidos. En estos contenidos, vamos a encontrar contenidos ocultos. Estos contenidos, pues, afloran y se manifiestan en grupos de personas en este caso, que tuvieron la posibilidad de recibirlo para poderlo restaurar a nivel institucional. El currículum debe de ser real. Un sistema curricular necesita un enfoque económico. Los que deben de estar presentes en este momento se contribuye a un currículum, en este caso la acción y el efecto de enseñar es muy fundamental. Y los agentes participantes como el sistema, el método de dar esas instrucciones. Es fundamental en este caso el papel del docente en la toma de decisiones, de estudiantes, de padres de familia y en este caso, de los administradores.
No mirar el currículum como una serie de reglas dadas, en este caso, por las autoridades educativas, en lo que generalmente nuestro contexto pues también se da, ¿verdad? En la siguiente diapositiva, lo que es la finalidad del currículum. Pues bien, el currículum debe de tener un fuerte impacto en la sociedad. Los elementos básicos que debe de llevar a cabo, debe tomar en cuenta el docente, sus métodos, sus estrategias didácticas, con qué tipo de estrategias va a trabajar con los niños, los modelos pedagógicos. ¿Para qué? Para llegar a una finalidad de un currículum y lograr esas metas que se ha propuesto durante el desarrollo del proceso de aprendizaje. Un docente debe de empoderarse a tomar el liderazgo, de organizar un verdadero currículum acorde a cada una de las necesidades que en este caso se presentan en el aula escolar. El currículum es una acción real donde se da la enseñanza-aprendizaje. Esta se da en la institución, con los padres de familia, los niños, el directivo. El currículum tiene la finalidad de lograr metas en todo el proceso educativo. La base fundamental es trabajar en colegiado. Una base que pues, ahora sí que esto lo debemos de tomar en cuenta todos, ¿verdad? Trabajar en colegiado. Los contenidos son una base fundamental. Les voy a presentar la siguiente diapositiva, donde nos menciona que los contenidos, a ver, aquí está. Está un poco lenta. Bueno, aquí la base fundamental es trabajar en colegiado, como les acabo de mencionar. Los contenidos son una base fundamental porque sin contenidos, en este caso, no hay enseñanza, no vamos a obtener ningún tipo de aprendizaje. A veces, pues no les damos el verdadero valor que tiene el contenido dentro de la formación curricular. Aquí, los contenidos debemos de darle esos elementos propios en cuanto a la realidad de cada estudiante. Se puede deducir que los contenidos de la enseñanza son aquellos elementos propios de la realidad del estudiante. Al momento de la difusión de datos recolectivos en el contenido debe de ser fundamental para criterios reales que en este caso se van a trabajar dentro del aula escolar. El contenido no puede ser una realidad impuesta al docente. ¿Cuántos docentes no se basan en los textos de tantas editoriales y no están en sintonía con la realidad de los estudiantes? Se tiene que seleccionar contenidos con los cuales los estudiantes lleguen a ese aprendizaje que tienen que alcanzar. Hay que ser muy cuidadosos. Debemos de ser muy selectivos, muy democráticos. Sin contenidos, pues no va a existir en este caso lo que es la enseñanza. Ahora hablaremos del proceso educativo. Este proceso educativo debe ser transformador de lo que se vive en la realidad. Por lo que el proceso sería una iniciativa vacía y sin ese sentido, ya que el contenido en este caso es la fuerza de proyección de la sociedad hacia dónde queremos impactar con los estudiantes. Debemos de darle vida al currículum para poder obtener niños con una misión y con una visión, que sean competentes, que sean en este caso más humanos. El proceso educativo debe de ser transformador de la realidad. Hay una cultura, en este caso hay condiciones de vida, hay que mejorarlas. Para eso
debemos de darnos a la tarea para poder hacer esos procesos transformadores. En este se va a lograr básicamente con contenidos que deben de ser apropiados y centrados en el momento, pues, de aplicarlos. Ahora les presentaré la siguiente diapositiva. Aquí debemos de tomar en cuenta los siguientes mecanismos para que un estudiante no se sienta presionado cuando escuche la palabra evaluación, que hasta también nosotros como maestros luego así como que nos asustamos, ¿verdad? En el proceso evaluativo es muy importante el diálogo. El docente debe de acercarse al alumno, debe de tener un diálogo para poder identificar cada una de sus necesidades que sus alumnos tienen en el aula escolar, ¿verdad? Muchos estudiantes consideran que la evaluación es un castigo, como en este caso, como si fuera tipo amenaza. Esa realidad debemos de cambiarla, debemos de tener diálogos fluidos entre el docente y entre estudiantes, que la evaluación en este caso sea una transformación de desarrollo. A la evaluación hay que cambiarle ese significado. Para nosotros como docentes a veces representa un problema. Hay que cambiar la realidad de este proceso fundamental. La tarea en este caso que nos queda va a ser muy grande. En materia curricular, pues hacer una buena planeación de todos los actores de los procesos educativos. En el proceso educativo debemos de dar ese cambio, ese impacto, debemos de cambiar ese paradigma, buscar otro tipo de estrategias que en este caso nos lleven al éxito, ¿verdad? Debemos de tener ciertas alternativas, debemos de ver a nuestros alumnos como nuestros amigos. Cuando nosotros educamos, también estamos aprendiendo. Estar preparados y fundamentar, en este caso, qué es lo que vamos a enseñarle a nuestros niños. Debemos de cambiar el rol de los estudiantes en el proceso didáctico. Debemos de ser, en este caso, más flexibles con los contenidos de los estudiantes. Hay ciertos alumnos que se les dificulta adquirir esos aprendizajes. Ciertos contenidos en este caso, pues debemos de tenerlos como alternativa para darlos. Debemos de aplicar en este caso contenidos paralelos para poder lograr que el alumno siga ese proceso educativo. Pues esto sería todo en mi presentación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.